trabaja en la unidad de cuidado crítico de Confamiliar Risaralda y pues desde la clase pasada nos está acompañando porque queremos hacer o queríamos arrancar, o yo quería arrancar esta asignatura con ese manejo del terapeuta respiratorio del paciente COVID desde la casa, desde esa consulta externa, hasta llevarlo a la unidad de cuidado intensivo y vuelta a su casa. La clase anterior entonces vimos hasta el manejo ambulatorio, hasta el manejo hospitalario, hasta que lo íbamos a entrar a la unidad de cuidado intensivo. Entonces hoy ya vamos a entrar nuestro paciente a la unidad de cuidado intensivo. Le doy nuevamente la bienvenida al profesor Esteban. Esteban, muchas gracias por acompañarnos y espero, chicos, que disfruten el conversatorio. La idea es que en cualquier momento que tengan una pregunta, levanten la manito y la hagan. Yo voy a estar también deteniendo al profesor Esteban por ratos, donde entonces hago claridad, les hago pregunta a ustedes por medio de preguntas que le hacemos a él. Entonces, nada, pues bienvenido, Estevita. Bueno, Nati, buenos días muchachos. Para continuar con lo que estábamos haciendo, ya para meternos a la parte de ventilación mecánica, de verdad si tienen de pronto dudas o preguntas en esta parte, pues como lo veníamos haciendo con Natalia. Nati, seguimos haciéndolo como la vez pasada. Sí, Estevita, o sea, la idea es que en el momento en el que les surja la duda, nos levantan la manito y les vamos a dar la palabra y nos hacen la pregunta. O si yo veo que nadie pregunta, pues yo soy la que te voy a parar para que en ciertos Sí, me puntos parece me bien, quede listo, Nati. claridad de lo que... Dame un minutico. Dale. Listo. Profe, pero no me vaya a preguntar a mí en primera. ¿Por qué no, Anita? Déjeme descansar. ¿Cómo que no? Ah. Profe, pero es que yo no sé si es que le salgo de primera y usted solamente me pregunta a mí. Bueno, listo. Entonces, Nati, ahí ves mi pantalla. Ahí están viendo ya mi pantalla. Sí, sí, señor, ya estamos viendo tu Bueno, pantalla. entonces habíamos quedado en que ya intubamos al paciente, ¿cierto? Y para uno saber realmente qué fenotipo tiene, si tiene un fenotipo LH o un fenotipo de transición, o como lo llamamos ahora, un fenotipo A, B o C, pues vamos a necesitar o una tomografía o vamos a tener necesariamente que tener al paciente en ventilación mecánica, ¿cierto? Pero resulta que cuando nosotros lo intubamos, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es frente a qué paciente es que yo estoy ventilando. ¿Cierto? Entonces, ¿qué paciente es el que yo tengo? ¿Tengo un paciente L o o tengo un paciente H? Pero resulta que el paciente del L, que es el paciente que presenta mejor, perdón, el paciente H presenta mayor mortalidad, resulta que este pacientico del paciente de la L me puede evolucionar hacia la H. Y el peor pronóstico que tiene es el paciente del fenotipo H. ¿Cierto? Entonces, cuando yo me doy cuenta que un paciente me está progresando, es decir, que esa lesión pulmonar me está aumentando y que ese mecanismo de transducción, que el mecanismo de transducción lo que me está haciendo es produciéndome más inflamación en el pulmón. Entonces resulta de que debemos de tener en cuenta algo y es que como es un SRA típico, es el paciente que muy probablemente es el paciente que va a estar, yo lo intubé listo, tengo una compliance normal, es decir, para la talla tengo una compliance normal, puede ser hasta en los 80 centímetros de agua litros. Tengo una relación BQ baja, es un paciente que no va a ser muy respondedor de presión positiva y va a tener infiltrados y demás casos. Y va a ser un pulmón que realmente va a estar con tendencia a estar homogenizado, a diferencia del fenotipo H, que es un paciente que va a estar en baby long, es decir, que es un paciente que va a estar heterogéneo. La diferencia entre estos es que es una compliance baja, hay alto shunt, es decir, que los procesos de oxigenación y de ventilación se van a ver afectados. Es un paciente que es reclutable, pero realmente, ¿qué reclutamiento es que usted le va a hacer? No va a ser que usted le produzca más cizallamiento, más estrena a ese paciente. Y va a ser lo que nosotros vemos, un infiltrado en los cuatro cuadrantes, ¿listo? Lo que nosotros llamamos anteriormente un SRA severo, el fenotipo L es un SRA moderado, y el fenotipo C, que es la transición,
transición de ese paciente, que así lo llamamos el fenotipo C. En este paciente, lo que nosotros vamos a encontrar es que se nos está aumentando el edema, la compliance se nos está cayendo. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros en cuenta? ¿Cómo estoy ventilando yo a ese paciente? Pero es que yo debo tener en cuenta que cómo es que estoy ventilando yo a mi paciente es realmente en las gráficas, y no solamente en las gráficas, sino en los números que yo tengo, y no hay una receta mágica que nos diga, hay unos consensos que nos dicen a nosotros, vea, usted puede arrancar a ventilar a su paciente de esta manera, buscando estos objetivos en la ventilación mecánica y siempre guardando la neumoprotección. Pero hay momentos en que usted dice, bueno, yo voy a empezar ya, ¿cierto? Yo voy a empezar ya, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué objetivos debo trazarme yo cuando yo ventilo a mi paciente? Y aquí es donde llega la discusión de muchas personas. Está Y bien, es que lo primero es que, señora, aguanta, aguanta un poquito ahí. Yo pienso que tenemos que tener ahí, no sé si ya que les quedó claro la diferencia entre los dos fenotipos. Y otra cosa, Estevita, estás hablando muy rápido, yo creo que ellos a veces se están perdiendo tan rápido. No sé ustedes qué opinan, chicos, o el profe va bien al ritmo que va ahí la voz. No, profe, va muy rápido. Muy Sí, rápido. bueno, listo. Si Está voy muy contento el rápido, me van diciendo profesor. ustedes que yo me emociono. Sí, está Sí, sí, vas muy emocionando mucho, rápido. está hablando muy rápido, profe. Listo, Listo, ¿sabe que yo me Cami, emociono? aprovechemos ya que usted tiene ese micrófono prendido, Camilo Arcila. Entonces, ¿Y yo por cuénteme, qué hablé? No. porque usted tenía el micrófono prendido. Cami, ¿qué entendiste de esa diferencia? O sea, listo, tienen un paciente, les llegó a la UCI. El profesor les dice, ya lo tienen intubado porque la clase pasada vimos cuáles eran entonces los criterios para decir intubación. Ya, decidieron intubarlo, lo tienen intubado. Ahora tú, como terapeuta, te va a preguntar el intensivista, Camilo Arcila, venga, dígame al fin, qué fenotipo tiene su paciente. Entonces, ¿usted cómo va a saber, Cami, qué fenotipo tiene su paciente? Profe, pues ahí también, pues mirando con lo que dijo el profesor, pues mirando el SRA como lo tenga, pues si está, por ejemplo, moderado, pues como leve o pues severo. O sea, la También, PAFI. Vamos a hablar de PAFI. Para el moderado, severo, leve. ¿Sí, Cami? ¿O cómo? O sea, dime prácticamente cómo lo haces. Eso, ¿cómo lo vas a convertir allá en la práctica? sí, profe, mirando lo de la PAPI. Ok, entonces hablemos de la PAFI. Entonces miremos acá, dice fenotipo L, fenotipo H. Y yo veo que el profesor Esteban dice que la PAFI en el fenotipo L yo se la veo bajita, en 95, pero si yo me voy a la H también se la veo bajita, en 84. O sea, las dos están en severas. O sea, ¿qué hará la diferencia la PAFI? Estevitan, ¿uno de los dos tiene PAFIs más caídas o oxigenaciones más caídas? La oxigenación del H siempre va a estar más caída, precisamente porque tiene un alto shunt y porque es un paciente que va a estar con infiltrados en los cuatro cuadrantes, más que el fenotipo L. ¿Cuál Ok, es el problema? Que cuando pero a usted ver, L le progresa H. ok, y Estevitan, o sea, definitivamente yo la PAFI para determinar si es H o si es L. No, no es el único criterio para yo determinar que tiene H, que es un H o es un L, porque Ok, entonces va a pasar que cuando usted lo prone, le va a subir la PAF y entonces dice, bueno, entonces frente a qué estoy yo. ok, entonces, Karen, entonces, ¿qué será lo que va a diferenciar un H y un L? Profe, pues ahí también tiene que ver lo de cuántos cuadrantes en las radiografías tiene comprometidos. ¿Cómo así? Entonces, ¿cuál tiene más cuadrantes comprometidos o cómo funciona eso? Profe, Señora. No, porque si no perdemos la mañana, o sea, si no nos queda claridad todos, perdemos la mañana, no. Michael, ¿tú qué dices? Profe, apoyo lo que dice Karen. Según lo que escuché de Karen es que es revisar los rayos X y que en el fenotipo H va a tener una mayor presencia de infiltrados y con una mayor extensidad. También pienso que sería como relacionar los infiltrados por las radiografías con lo que es la compliance y la forma de la... Hablamos de la compliance. ¿Sí, profe? Michael, ¿qué es con la compliance? Háblame de No la le, compliance.
sea, ¿cuál es la diferencia entre la compliance en el fenotipo L y la del fenotipo H? Pues como todo con el fenotipo H va a estar un paciente, o sea, va a estar más grave, entonces la compliance va a estar más comprometida, va a ser más baja en el fenotipo ¿Cuál, H, cuál va a ser más baja? Ah, ok, en el en H. O el, sea, en en el el H H, tiene la compliance baja. ajá, a comparación del fenotipo L. Entonces ya en base con ¿Cómo la eso y la tienen ellos? radiografía, profe, espere, ya con base con la compliance y las radiografías podemos ir mirando a qué fenotipo pertenece el paciente. Ok, pero entonces tienen que tener claridad. Miren que hay una diapositiva, les dice, en el fenotipo L, cuando midan la compliance, que muestre, a ver, Robert, ¿cuál es la fórmula de la compliance? Robert, se fue Robert. Entonces, Ana, yo no le pregunté de primera. Ana María Quiroz, ¿se fue también? ¿O fue que me fui yo? Silvana. No, profe, yo la escucho. Ah, bueno, Silvana. Entonces, Santiago Campuzano, que está más adelante. Señora, ¿Cómo es que la Santi, ¿qué fórmula de la hubo? profe, compliance? ¿cómo ha estado? Bien. Bien, ¿usted? ¿Cómo va? Bien, profe, gracias a Dios. Aquí Listo. de infiltrado. No, 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 no no, eso están es importante. infiltrados. Ah. No, señor. Profe, la fórmula de la compliance de la estática es volumen corriente sobre presión plateu menos PIB total. Y de la dinámica es presión pico menos PIB total. Ok, o sea, lo mismo, volumen corriente, pero sobre la Solo cambias menos. el tipo de presión, si sea pico o la plateu. Ok, Santi, entonces, ¿cuál es la diferencia en eso de la compliance entre el fenotipo L y el fenotipo H? Pues, profe, que en el fenotipo H la compliance está más disminuida, o sea, el pulmón no está expandiendo a lo mismo que puede expandir en el fenotipo L, por la misma cantidad por el peso que tiene el pulmón en ese momento. Ok, entonces miren lo que nos dice el profesor Esteban en su diapositiva, que en el fenotipo L la compliance está normal. Yo le saco esa formulita que nos dijo Santiago y encuentro una compliance normal. Y el profesor Esteban nos dijo ahorita de cuánto encontraba la compliance en ese fenotipo L, por lo general, ¿no? ¿Cuánto nos dijo el profesor Esteban? Muestre a ver, ¿quién se van a ganar un 5? Ninguno. Esteban. Nati, vamos a encontrar las compradas normales, es decir, de 80 en adelante. Ok. En cambio, en el H la vamos a encontrar por lo general en cuánto las has encontrado tú allá en la clínica, Esteban. 12, 12, 12. imagínense, en recaídas, ¿cierto? Entonces, esa, yo pienso, no sé, Evita, si me equivoco, que esa es una de las grandes diferencias tangibles, o sea, la que yo más evidencia veo, ¿o no? Exacto, es eso y y las plató y la presión plató más que cualquier cosa. Y es que es un paciente que usted un fenotipo H le pone PIP y le va bien, pero hay que nosotros debemos de tener en cuenta es que cuando yo tengo un L y resulta que lo llevo ya 3 días y me está cayendo la compliance, me está empeorando el trastorno de la oxigenación, pero como tal la compliance se mantiene, ¿cierto? Pero está más bajita que cuando yo lo intubé y le inicié la terapia, pero entonces donde uno tiene que decir, venga, ¿yo qué es lo que estoy haciendo? ¿Cierto? Venga, ¿será que es que lo tengo con ¿cuánto está ventilado este paciente? ¿Será que es que las presiones no son las adecuadas y yo no le estoy bajando ese volumen corriente? Esa frecuencia respiratoria está alta, es un paciente que yo le debo tolerar una hipercamia permisiva con un pH en metas, independientemente del CO2. Entonces usted dice, bueno, ¿qué estoy haciendo yo acá? Entonces ahí es donde nosotros como terapeutas, es donde nosotros somos que decir, bueno, venga hermano, o vengan, Natalia por ejemplo me entregó turno y me dice, no, mira, que es que esa compliance de este señor estaba, cuando yo lo monitoricé, estaba en 70, en 60, y resulta que hoy ya está en 40, con una dry pressure que está sobre los 14 centímetros de agua, y resulta que la papi le está cayendo, está presentando un trastorno de la oxigenación y le dicen, bueno, vamos a llevar al tomógrafo y le toman una tomografía o si tenemos impedancia eléctrica, que sería pues lo ideal, pero eso solamente lo tiene patentado Drager, y usted le dice, bueno, ¿qué es lo que tengo yo acá? Y usted ve muchos más infiltrados y empieza a ver vidrio esmerilado en esa parte que anteriormente no tenía vidrio esmerilado, sino que tiene una neumonía como tal. Usted dice, pues madre, me lo tiré.
Porque hay unos que se comportan como un fenotipo L y otros que de entrada se comportan como un fenotipo H y usted ya sabe lo que tiene que hacer. Ok, Entonces, sí. o sea que eso quiere decir que yo puedo recibir un paciente ahorita con COVID, con un fenotipo L, o sea, lo tengo hipoxémico, un paciente que cuando lo intubamos encuentra una compliance normal, una plateo normal que se deja ventilar, pero que si yo no programo los parámetros buscando protección pulmonar, yo le puedo causar un daño pulmonar al paciente con los parámetros que programo y entrarlo en un fenotipo H. Claro, Nata, porque es que resulta que usted tiene un paciente que está lesionado, ¿cierto? Que se mantiene, y resulta que usted dijo, no, pues es que ¿cómo le parece que es que me llegó el pH en 730 y el CO2 en 60? Y usted se pone como lo que decir, no, lo voy a ventilar por 6.5 o le voy a subir la frecuencia respiratoria. Cuando lo que nos dicen es, usted puede tener el pH en 725, menor a 725, ya es donde usted se debe empezar a estresar. Entonces usted empieza a jugar, y hasta que no, que usted muchas veces a veces pasa por desconocimiento frente a la enfermedad y frente a la ventilación mecánica que nos tiramos los pacientes. Entonces es donde nosotros debemos de evaluar y analizar realmente qué es lo que nosotros estamos haciendo porque pasa. O sea, sucede y es muy común que usted lo llegó en L y se puede mantener, pero ojo, otra cosa es, si resulta que es que usted esperó a intubar al paciente con una PAFI de 50 y lo tuvo todo el día con frecuencia respiratoria sobre 30 respiraciones por minuto y ese paciente con máscara de no reinhalación y usted lo tuvo todo el día, pues usted no espere que ya ese paciente que pudo haber tenido un L, que se pudo haber salvado en ese L, pues cuando usted ya lo meta a ventilación mecánica se va a comportar como un H porque es la inflamación como tal y esos mecanismos de transducción y esos marcadores inflamatorios ya inflamaron más el pulmón y lo dañaron más y aparte de esto le aumentó el edema al paciente. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Listo, chicos. Ahora una pregunta, Juan Camilo Arcila. Hola, bienvenido. Hola, profe. Cami, Sí. contame cuál es la diferencia, digamos, acá en esa diapositiva nos dice, fenotipo L tiene relación BQ baja y en el fenotipo H dice alto Shun. Entonces, ¿qué es el alto Shun? ¿Qué es el Shun? ¿Qué es el shunt? No, es que eso es una discusión que yo he tenido todos los semestres con la profesora, lo de la relación BQ y el shunt. Ajá, entonces, ¿cómo es que es ahí? Espere, profe. ¿Sé por qué cree que le pregunté a usted? Porque imposible que ya se le haya vuelto a olvidar. Sí, profe, porque usted ya me lo había repetido varias veces. Espérame un momento. Le va a tocar ir a buscar los apuntes, Camilo, no puede ser. Sí, la verdad sí lo voy a ir a buscar, profe. Hágale pues. Entonces, Mateo, ayúdeme ahí a ver. ¿Dónde está Mateo? Mateo Arango. Hola, profe. Mateo, ¿qué es el Shun? Porque es que ahí dice que el fenotipo H tiene un alto Shun. No, pero después yo miro los cosos. ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe ya explicarme qué es el Shun? Diga, Campuzano. Profe, el shunt es cuando hay perfusión capilar, pero no hay ventilación. Ok, entonces vemos que en el fenotipo H, según lo que nos dice Santiago, tenemos buena perfusión, pero no tenemos buena ventilación. Por eso esos pacientes tienen alta reclutabilidad, ¿cierto, Esteban? Sí, Porque tengo un alvéolo no funcional. Entonces, si nosotros hacemos nuestras maniobras para lograr reclutabilidad, pues el paciente va a tener una buena reclutabilidad, mientras que el fenotipo L no tiene buena reclutabilidad, tiene baja reclutabilidad, o sea que si usted le sube el PIB, el paciente no va a mejorar. se la va a sobredistender. Ajá, se sobredistiende y él tiene una relación BQ baja. Cami, entonces ahí está tu lío siempre, sí, tiene una relación BQ baja, pero no sabemos por qué, no sabemos si es porque tenemos una mala perfusión o porque tenemos una mala ventilación. Y en ellos ya está demostrado que la hipoxemia, más que por Shun, es por espacio muerto. ¿Y qué es espacio muerto entonces, Camilo Arcila? Cami. Es lo contrario, Cami, llegué a la conclusión. Ah, bueno, Arcila, cualquiera de los dos. El que hable primero. Tengo dos Arcilas. Camilo Arcila Giraldo.
Profe. Dime, ¿cuál es el espacio muerto entonces? Porque en el fenotipo L dicen que la hipoxemia está más relacionada al espacio muerto. Exacto, la hipoxemia está más relacionada de pronto al espacio muerto, Nati, y es algo que, perdón, antes de que Cami haga la intervención, es que nosotros a veces a usted el intensivista le dice, vaya, reclúteme a ese paciente, y usted se va y lo recluta y antes le tira la oxigenación, Ujú, antes se le tira y le aumenta la presión plató, y resulta que usted frente a eso, usted puede estar diciendo de que usted lo que está reclutando es espacio muerto. ujú. Entonces, listo, Cami, siga pues. A mí, entonces, ahora sí, ¿qué es el espacio muerto? Pues para que entendamos, entonces, ¿por qué ese paciente no le deberíamos subir PIB? Ah, profe, la verdad no me acuerdo. Campuzano, usted otra Bueno. vez, salve la patria. Profe, qué pena, Está ¿cuál fue la bien, pregunta? ¿Qué es espacio muerto, entonces? Porque el El espacio fenotipo muerto es la L, cantidad de oxígeno que ingresa al cuerpo, pero que no participa en el proceso de difusión. ok, pero si yo les digo que la hipoxemia del paciente del fenotipo L está más relacionada a espacio muerto y no a Chun, entonces, ¿qué es lo que está pasando allá en ese... Puede haber una ocupación alveolar, profe, que no está permitiendo que la difusión sea adecuada. Entonces el espacio muerto está aumentando. No. El ¿No? espacio muerto es el capilar no funcional con un alvéolo funcional. Entonces, cierran los ojitos y solamente imagínense. Cuando yo tengo un Shun, tengo un alvéolo no funcional. Ahí sí puedo tener un alvéolo edematizado, lleno de líquido o colapsado, ¿cierto? El alvéolo no está funcional. ¿Cómo pasa en el fenotipo H? Alvéolo no funcional, entonces el paciente responde al reclutamiento. Yo le subo PIB o algo y él va a mejorar la oxigenación, ¿sí? Mientras que el fenotipo H está relacionado a espacio muerto, o sea, el capilar es el que no funciona bien y el alvéolo está bien. Entonces, vemos el paciente hipoxémico y nos dice, ay, vaya, reclútelo. Entonces vamos y lo reclutamos y le subimos el PIB. Y cuando yo le subo el PIB, no voy a mejorar la oxigenación, sino que voy a sobredistender el alvéolo. Y al sobredistender el alvéolo, lo que hago es que genero más espacio muerto, comprimo, oprimo los capilares y voy a generar mayor espacio muerto. Entonces el paciente no mejora con la reclutabilidad, con el reclutamiento, antes empeora. Y eso ustedes lo tienen que tener claro muy bien para saber cómo van a manejar sus pacientes. Esteban, ¿estoy en lo cierto o tengo algún error ahí? No, estás en todo lo cierto, Nati. Listo, entonces quedó claro, es súper importante, es un concepto súper importante para ustedes saber cómo le van a mejorar la oxigenación a un paciente. Campuzano, ¿te quedó claro? Sí, profe. Sí, sí, sí. Profe, Dime, Silvana. es que a mí se me fue el audio por unos momenticos y no alcancé a escuchar todo. Entonces, a ver si me podía repetir, por favor. Camilo Arcila, ¿le repites a Silvana, por favor? Camilo Arcila, Arcila séptimo. Sí, profe. Bueno, es Silvana, lo que Arcila estábamos Castro. hablando, sí, Archila Castro. Lo que estábamos hablando de los fenotipos era donde tocábamos lo que era el Shun, pues, y el espacio muerto. Que encontrábamos que cuando hablamos de Shun es cuando tenemos, pues, un alvéolo colapsado y tenemos un capilar funcional. Y ya cuando estamos hablando de espacio muerto es cuando tenemos ya la afección ya a nivel del capilar y tenemos ya el alvéolo pues funcional. Entonces lo que nos contaba la profesora aquí es que cuando nos mandaban, digamos, a reclutar un paciente y teníamos lo del daño de este espacio muerto, encontrábamos que cuando le vamos a, digámoslo así, aplicar PIP a este paciente, lo que vamos a hacer es que vamos a distender mucho más el alvéolo y vamos a colapsar más el capilar. Entonces, en vez de, digámoslo así, estarle favoreciendo con este tratamiento al paciente, lo estamos es como complicando, lo que pues yo entendí con la explicación que nos dio la profesora. Ok, Silvana, ¿entendiste? Y eso lo tienes que relacionar con el fenotipo L o con el fenotipo H. Fenotipo L, el paciente lo van a encontrar con una compliance normal, con un aplateo normal, pero hipoxémico. Ahí es donde caemos en el error.
porque lo vemos hipoxémico, y entonces como lo vemos hipoxémico le subimos al PIB, y cuando le subimos mucho al PIB a ese paciente, estamos sobredistendiendo unos alvéolos que están bien, porque está demostrado que el paciente con COVID, con fenotipo L, o sea, con playas normal y plateo normal, su hipoxemia está no por Shun, sino por espacio muerto, porque tiene unos capilares que no están funcionales. Y si nosotros vamos y le subimos mucho el PIB, estamos haciendo un daño. A diferencia del fenotipo H. El fenotipo H sí tiene una compliance disminuida, tiene una plateo aumentada, y ese paciente, esa hipoxemia que tiene, sí está relacionada al Shun. O sea, ese paciente sí puedo reclutarlo para ayudarle a que mis alvéolos estén funcionales. El Shun no es solamente alvéolo colapsado, sino alvéolo no funcional, por lo que sea, porque esté lleno de líquido, porque esté colapsado, porque esté lleno de pus, por lo que sea, el alvéolo no está funcional. Silvana, ¿claro ya? Listo, profe, gracias. Ok. Yo creo que es suficiente ilustración para que sepamos diferenciar entre un fenotipo L y un fenotipo H, ¿o no, chicos? ¿Podemos seguir? Ahora vamos con mis chicas chiquitas, Ángela María Varela. Hola, profe, buen día. Angelita, ¿cómo vamos? Le digo mi chica chiquita porque lleva una clase de cuidado crítico. Ay, sí. Y entre tardecito hoy, pero dígame qué es, profe. No, no es una pregunta. Dime cómo queda este concepto para ti entre diferenciar un fenotipo L y un H. ¿Cómo queda el concepto? O sea, como si entendí cómo se diferencia. Sí, Sí. profe, sí, claro. Claro, entonces. Sí, profe. Ok, hay una cosa importante para todos. ¿Con qué determino yo el Shun alto? O sea, ¿qué me puede decir de forma más objetiva cómo está el Shun de mi paciente? Silvana. Nati, yo creo que los mató. Profe, los gases venosos no. Profe, con Eh, gases arteriovenosos. Gases arteriovenosas. exacto, sí. Ok, la formulita que ustedes sacan de Shun, para eso es esa fórmula de Shun, para saber cómo está el Shun del paciente. ¿Y con qué miran el espacio muerto? Ahora sí, solamente los de séptimo, o sea, Santiago Campuzano, Mateo, no sé quién más, Camilo Arcila, no sé quién más está por ahí de séptimo. ¿El espacio muerto con qué? Eso se los dio el profesor Esteban. Ay, Esteban, ¿vio cómo pierde uno el tiempo? No, yo sé que no. El Yo sé que semestre Santiago pasado. nos va a Campuzano. responder. Ah, Y está Steven Steven también. Hernández también, Steven. Señora, Cuente pues, ¿con qué mido el espacio muerto? Eso se la los dio el profesor Esteban la clase pasada. ¿Con qué? capnografía volumétrica. Capnografía volumétrica, muy bien. Capnografía volumétrica es uno de los temas que vamos a desarrollar en esta electiva, por eso les pregunté a ellos que ya la vieron. Listo, seguimos. Ahora sí, Listo. ¿cierto? Listo. Bueno, entonces cuando nosotros ya intubamos a nuestro paciente, lo primero que nosotros debemos de fijar son las metas de protección y lo que nos vamos a tener con este paciente. Cuando empezó la pandemia, se le decía, para todos, ventilación por 6, PIB de 10, frecuencia de 30, flujo de 60, tiempo de 0.8, listo. Cuando empezamos, que porque supuestamente íbamos a estar frente a una ventilación mecánica que no iba a ser individualizada por el tiempo, pero con lo largo, la enseñanza que nos dejó la pandemia, la verdad es que no, debemos de sacar el tiempo para ventilar realmente a mi paciente, muchachos. Y aquí es la diferencia de nosotros con muchas otras profesiones, y es nosotros realmente sacamos a los pacientes del ventilador. Entonces, ¿usted cómo lo va a hacer? Pues usted primero que debe tener en cuenta es cuánto lo va a ventilar. ¿Qué nos dicen las guías? Ventílelo entre 6 y 7 entre 6 y 7 del volumen corriente del peso y del peso ideal del paciente. Ustedes saben cómo es la fórmula del peso ideal para hombres y para mujeres. No todos la ¿Listo? saben, Estevitan. Listo, entonces, los que apenas están arrancando conmigo cuidado crítico, tranquilos que para allá vamos. ¿Listo? Los que ya la han visto, o sea, los de la lectiva, que son a los que más les pregunto, Karen, ¿sabes exactamente de qué te está hablando el profesor Esteban, verdad? Sí, profe.
Ok, Diego Alejandro, perdón, te paro acá y me dices cómo vas. Profe, hasta ahora muy bien, he entendido muy bien la explicación de ahora de lo que era el caso H y L, de Ok. diferenciarlos. Y en ese momento, cuando el profesor Esteban te dice, ok, vas a ventilar a todos tus pacientes, ¿de cuántos te evitan? De 6 a 8 mililitros kilogramos del peso. Pero, ¿Entiendes espérate, eso, sigues. Diego? No, ¿Sabes de profe, qué te está hablando él? no, ahí sí no. Ok, ese es concepto de ventilación mecánica básica, que es lo que tú tendrías que tener para poder darle continuidad a la asignatura, ¿oíste? Listo, profe. Ok, listo, Estevitan, gracias. Listo, entonces de 6 a 8, pero ¿qué hemos visto con el 8? Pues muchachos, la verdad con el 8 a veces produce más inflamación de ese pulmón y produce más sobredistensión, porque ustedes saben que vamos a estar frente a un paciente, frente a un pulmón que es un pulmón totalmente heterogenizado, que las constantes de tiempo le cambiaron, ¿cierto? Que los flujos de ese paciente van a necesitar mucho más flujo, como lo hablábamos con la ventilación invasiva, para poder generar ¿qué? Para poder ganar ese volumen corriente. Entonces, uno por lo general siempre inicia con una presión positiva en 10, la verdad es uno por lo general siempre inicia en 10, 12, con una FIO2 del 100% y con una frecuencia respiratoria entre los 22 y los... ¿Por qué arranca uno con esos parámetros? Estevitan, espérate que se te fue. Una frecuencia respiratoria entre los 22 y los... Y las 30 respiraciones por minuto. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de parámetros iniciales. O sea, estamos hablando de usted cómo va a arrancar. Y si usted sabe que usted tiene un trastorno del chut y tiene un aumentado el espacio muerto, pues usted va, lo más seguro que usted va a encontrar es que el paciente esté hipercámnico y muy probablemente con una acidosis respiratoria. Entonces, los objetivos ya usted se los debe empezar a trazar es, yo que estoy mirando en el ventilador. Entonces, usted ya lo intuvo y dice, listo, voy a esperar gases, entre 3 horas voy a esperar cómo le va con el primer ciclo de pronación al paciente y voy a esperar la radiografía de tórax. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Y esto está en todo donde ustedes los miren, es que usted debe vigilar inicialmente es que la presión plató, la presión meseta esté menor a 30 centímetros de agua. Listo. Aquí la presión pico no juega tanto un papel fundamental porque ustedes saben que la presión pico va a estar más ligado a las resistencias de mi paciente y yo necesito mirar cómo está el retroceso elástico del paciente y con qué me lo puede mirar esto, pues con la presión plató, que también nos mira indirectamente la presión alveolar. Si yo tuviera como medir la presión esofágica y tener la presión transpulmonar, maravilloso porque yo sé realmente cuánta presión positiva necesita mi paciente, pero en pandemia no se están colocando tantos catéteres esofágicos, primero por el costo y segundo por la manipulación. Listo. Entonces, Dame un segundito ahí, Estevitan. Karen, entonces, ¿cómo vas a arrancar a ventilar un paciente en COVID? ¿Cómo se está arrancando de base? O sea, arranco, les llega en este momento, Karen está en urgencias ya no, ¿cierto? Ya entró, ya lo valoró, ya decidió que se lo lleva para la UCI, ya decidió, ya lo intubaron, ya prendió el ventilador. ¿Y qué parámetros de arranque le va a poner, Karen? Esteban los dijo. Sí, Sino que los dijo muy rápido, entonces por eso yo me devuelvo cuando yo sé que les habla muy rápido, necesito claridad en ustedes. profe, con la frecuencia respiratoria que no sea mayor a 30 respiraciones por minuto. ¿Y ellos arrancan de cuánto a cuánto de frecuencia? De 22 a 30. De 22 a 30, listo, ¿qué más? Un volumen corriente de 7. Entonces, volumen corriente nos dijo que de 6 a 8, pero que arrancan en 7. ¿Sí? ¿Qué más? Sí, ven, hágale. No se desanime. Profe, también se podría de 4 a 8. Pero de 4 a 8 estaríamos ya en ultra protección y el problema es la elevación del CO2. Ahí sí ya me empiezo a preocupar porque muy probablemente me va a caer demasiado el CO2. Cami, Pero para iniciarlo en 4, lo que pasa es que estamos hablando de arranque, o sea, lo acabaron de intubar y que le va a programar. Está muy bien que lo pienses hasta 4, pero cuando ya lo monitorizaste, o sea, se lo arrancas en 7, monitorizas, ¿qué vas a monitorizar, Camilo? En este caso de los pacientes COVID, lo que hablaba pues el profesor Esteban, más que todo la plateo que la pico. Okay, y también tener muy en cuenta la draw impression.
plateo y driving, tú lo monitorizas en 7 y si te toca bajar el volumen lo vas bajando, pero no vas a arrancar en 4 porque es que tú no conoces tu paciente, apenas vas a determinar qué tipo de COVID tiene, si es un H o un L. Entonces arrancas en listo, 7. profe. ¿Listo? Listo. Frecuencia. Profe, una pregunta. Dime, Pero Steven. entonces ahí como tal para lo que está diciendo Juanca, sería como tal que sea un paciente COVID con fenotipo L. Sí, amor, pero ¿cómo vas a saber? Primero le haces unos parámetros de arranque. Pero pues O sea, sería para un fenotipo L porque pues para el H sería como más ajá. complicado por el babylon que tiene ya. Exacto, pero estamos hablando, yo voy a arrancar mientras miro cómo se monitoriza, o sea, mientras O miro sea, cómo se me está comportando mi paciente. o sea, Ya. yo arranco en 7 e inmediatamente, eso no es para mañana, el monitoreo no es mañana, inmediatamente monitoreas driving, presión y plateo. Tú la monitorizas y si la plateo está llegando a 30 o por encima de 30 y si la driving presión está en 15, llegando a 15 o por encima de 15, entonces decido bajar el volumen corriente. ¿Hasta cuándo vas a bajar el volumen corriente? Hasta que alcances tus metas de driving presión y plateo. ¿Sí? Y ahí es donde, si tú dices, este paciente fue madre, con ese 7, ese 6 kilogramos de peso ideal y mi paciente me hizo una plateo muy alta y una driving presión muy alta, entonces, ¿ante qué fenotipo te estás enfrentando? ¿H o L? H. ¿H? ¿Quién da más? ¿Quién dice otra cosa o quién dice lo mismo? Profe, sí, repíteme la pregunta, porfa. Si tú tienes un paciente que arrancas la ventilación mecánica y le programas el volumen corriente que les estamos diciendo de arranque por 7 cc de kilogramo de peso ideal y lo monitorizas inmediatamente y te da una driving presión llegando a 15 o por encima de 15 y una plateo llegando a 30 o por encima de 30, te estás enfrentando a qué fenotipo de COVID, H o L. Estevita, me devuelve la diapositiva, porfis. H o L. Tengan en cuenta que la relación presión-compliance es inversamente. Entonces, a mayor presión, pues menor compliance, ¿cierto? Y viceversa. Entonces sería L. El La L mala dice que tiene distensión. una compliance normal. Pero dice que pues presentaría mala distensión. Bueno, sí. No. Entonces volvamos. Cuando yo tengo un paciente con una compliance bajita, tengo una plateo elevada. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿cuál es el fenotipo que está? Karen. Karen. O bueno, Silvana. O Camilo Arcila electiva. Recuerden, plateo alta es porque tiene la compliance bajita. Y yo les estoy diciendo que lo monitoricen y tienen una plateo alta. Entonces, ¿cómo estaría? Chicos. Un fenotipo H. El fenotipo H, Profe, no. sería en el H. Sí, sí. Un fenotipo H. ¿Listo? ¿Queda Exacto. claridad? Entonces, listo. Vámonos otra vez a los parámetros. Le programamos parámetros de inicio. Que al fin íbamos. Me dijeron que volumen corriente de 6 a 8, pero que el profe decía arrancamos de 7, porque yo no le puedo decir al ventilador de 6 a 8. Yo le tengo que decir o 7, o 6, o 8. Frecuencia respiratoria de 22 a 24, yo tiraría a arrancar entonces por la más bajita, porque recuerden que entre frecuencias respiratorias más altas también hay otro daño pulmonar que se llama cizallamiento, por cizallamiento. Yo arrancaría en Sí. 22. PIB de 10 a 12, tampoco le puedo decir al ventilador de 10 a 12, yo de arranque arrancaría en el más bajito, arrancaría en 10. El profe Esteban nos dijo, ¿cuánto de FIO2 de arranque? 100%. 100% de FIO2. ¿Qué más parámetros nos dio el profe Esteban de arranque?
Nati, aquí les quiero hacer algo y es que tengan en cuenta de que si usted intuba al paciente y resulta que usted ya lo colocó con los parámetros y el paciente le satura 100%, bájale la FIO lo más rápido posible, porque ustedes saben que los radicales libres le van a producir más inflamación a ese paciente. Entonces, no quiere decir no, que es que porque hay que dejarlo en 100 6 horas, no, si el paciente le saturó bien y le ha ido bien, y usted mira esa pulsoximetría, está sobre los 95, usted empiece a bajarle la FIO2, más no el PI. Ok, Listo, porque el a PIB eso, Profe, yo tengo una pregunta ahí. dime, Juan. Digamos, tenemos un paciente COVID, se le está cayendo la saturación y lo tenemos con una cánula nasal de alto flujo al 100%. Al bajarle esa FIO2 de esa cánula nasal, podemos ayudar a mejorar un poco esa caída de la saturación. ¿Cómo así? Espere que no lo Yo entendí. tampoco Es que, entiendo. espere, usted vio la clase pasada cuando vimos alto flujo en COVID. Creo que no, profe. Bueno, él explicaba un poquitico eso de las indicaciones, entonces para que mire el video. Bueno, o sea, hay que tener en cuenta algo y es que el alto flujo como tal, hay unos criterios para colocárselo al paciente. Lo que yo les decía yo es, si a usted se le está desaturando al paciente, si el índice ROX le está subiendo y usted ya no está en metas, tiene que intubar. O sea, no se ponga a molestar con esos pacientes, porque puede ser que el paciente realmente lo que está haciendo ya es una telectasia, ya se esté infiltrando más esa placa de ese paciente y ese pulmón y nos esté tumbando malas compliance, que usted lo que necesita es otra maniobra de invasiva en ese paciente, que sería la intubación. Ok, chicos, y en cuanto al FIO2, siempre les he dicho, menor FIO2 posible en el menor tiempo posible. El profesor Esteban nos dice, arranque de 100, pero si yo arranco de 100 y el paciente me satura 99, yo tengo que empezar a bajársela inmediatamente. Yo no puedo tener un paciente saturando alto con un FIO2 alto, porque el oxígeno, recuerde que tiene muchas cosas. Entonces, el profesor Esteban les acaba de decir, los radicales libres, ¿sí? Yo sé que ustedes siempre dicen la toxicidad por oxígeno, pero hay otra cosa que también nos da el FIO2 al 100%, reabsorción del nitrógeno. Y si se nos reabsorbe el nitrógeno, el paciente va a Colapso. hacer telectasia. Y si hace telectasia y mayor hipoxemia. Entonces, menor FIO2 posible en el menor tiempo posible. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben de tener también en cuenta ahí? Ustedes deben tener en cuenta que el paciente lo van a tener con relajación neuromuscular. Es decir, ese paciente va a estar totalmente sedado y bloqueado. Porque, muchachos, para poder tener una mejor monitorización de la ventilación mecánica y que realmente el paciente se deje ventilar, ¿cierto? Y que realmente ese pulmón se relaje un tiempo y se deje llevar por el ventilador. La monitorización mecánica y dinámica del pulmonar del paciente, esto con el fin de encontrar el PIB óptimo. Pero yo se les digo una cosa, nosotros tenemos los pacientes pronados hasta 20 días, 14 ciclos, a pesar de que ya la literatura lo que nos dice es, si usted ya lleva más de 10 días, más de 10 ciclos de prono, ya no le va a servir para nada. Entonces usted realmente ya la mecánica para evaluar el PIB óptimo del paciente, cuando uno dice el PIB ideal, ¿cierto? Uno dice, bueno, voy a buscar el PIB óptimo a mi paciente, ¿cierto? Y es muy común usted ver que el PIB de estos pacientes a lo largo de la evolución ya le esté pidiendo PIB de 8, PIB de 12. ¿Esto es por qué? Muchas veces porque es un pulmón, ¿cierto? Que ya está sobredistendido y que es un pulmón que ya está fibrótico y que realmente ya no se va a manejar tanto con PIB, sino que se va a manejar ya un poquitico más con el FIO2. Aquí es donde usted dice, bueno, le puedo tener, y acá es donde uno ya se sale de la escala de la R10 que uno le decía, bueno, si usted tiene un PIB en 50, puede tener perdón, si usted tiene un PIB, una FIO2 de 50, usted puede tener un PIB entre 8 y 10. No, aquí ya se sale de ese concepto de la R10, aunque sigue siendo, ¿cierto? Se sigue utilizando de todas maneras. Entonces uno dice, bueno, este paciente necesita un PIB de 8 y con un PIB de 8 tengo una plató de 12, ¿cierto? Perdón, tengo una plató de 20, o sea, una de P bajita, pero nota que es que se le desatura y cuando usted dice, no, voy a reclutar al paciente que todavía está relajado, usted se pone a reclutarlo, le elevó las presiones, se lo tiró y le tumbó la oxigenación. Entonces estamos frente a un paciente que no es potencialmente reclutable, pero es por la transición de la enfermedad y ustedes se van a dar cuenta cuando monitorizan al paciente. El reclutamiento alveolar está indicado, como lo dijimos, en cierto tipo de fenotipo, no en todos, muchachos, y la maniobra que se utiliza en estos pacientes hay que tener mucho en cuenta es los modos por presión. Y acá quiero un momentico parar, y es que hay unos que defienden los modos por presión. Nata sabe, y los que han rotado conmigo en cuidado crítico, saben de que yo soy fan número uno de los modos por presión. Yo todos mis pacientes en el turno mío los pongo por presión, porque me gusta mucho por los beneficios que tiene. Pero aquí es donde usted dice, bueno,
yo realmente a este paciente en un modo por presión, sí o no. Ahí es donde usted debe evaluar y mirar qué es lo que usted va a hacer y qué meta se va a trazar usted, porque puede que por el modo por presión se le vuelva el volumen, listo, usted dice, ay, qué felicidad, tengo el CO2 en metas, pero usted se va a hacer una monitorización, ¿cierto? A pesar de que uno dice, bueno, la misma límite, la misma pico, va a ser la misma plató, entonces donde usted dice, bueno, yo realmente en qué modo voy a tener a mi paciente. En qué momento puedo yo instaurar el modo por presión lo que hemos visto? ¿En qué momento? Muchachos, cuando el paciente se esté despertando, es decir, cuando ya superó el COVID, como decimos nosotros, ya superó el COVID y es un paciente que yo lo puedo meter en un modo por presión. Pero ese paciente, usted le van a decir, recluta a ese paciente. No, muchachos, no reclute nada porque es que usted lo que va a hacer es reclutar un pulmón fibrótico y lo que va a hacer es que le aumenta las presiones en la vía aérea. Y estas metas de protección pulmonar, muchachos, tienen una DP menor a 15 centímetros de agua y es la piedra angular del tratamiento en el paciente con COVID, pero que nos han dicho, no, si el paciente está obeso, ¿cierto? Si el paciente está un poquitico obeso, usted le puede permitir siquiera 3 centímetros más de agua, porque es que usted debe tener en cuenta que la presión intraabdominal juega un papel muy importante sobre la presión transpulmonar del paciente. Entonces, si usted tiene con qué ver la presión esofágica, pues usted lo va a titular mucho más fácil. Entonces usted va a decir, bueno, la DP se la va a bajar en 18 porque el PIB me está pidiendo 12 y por ustedes saben que los pacientes obesos también tienen tendencia al colapso, ¿cierto? Entonces uno debe evitar como sea el ergotrauma y el ergotrauma yo me doy cuenta si estoy generando o no con la dry pressure. ¿Por qué en este momento no hablamos, muchachos, de poder mecánico? Pues porque, muchachos, son pacientes que van a requerir flujos altos, sí o no, para garantizar una adecuada relación IE, porque usted sabe que ya la frecuencia respiratoria está aumentada. Son pacientes que usted los va a tener con unos tiempos inspiratorios más bien como regular invis, por ahí más o menos entre 0.7 incluso hasta 0.9 se tienen. Entonces ahí es donde usted dice, bueno, ¿y por qué no miramos el poder mecánico? Muchas veces porque el poder mecánico como tal no hay un estudio que diga, vea, es que realmente le funciona. Pues porque es que si yo meto al paciente con COVID y le voy a medir el poder mecánico, eso va a estar sobre los 20 joules, que me dicen a mí, ya dañó ese pulmón, ¿cierto? Porque se ha hecho el experimento, pero nos damos cuenta que es que la relación con el flujo y con la frecuencia respiratoria, porque saben que el poder mecánico tiene todas esas variables, entonces me lo aumenta. Entonces donde me dice, no, realmente el poder mecánico en este escenario no tiene tanta validez. ¿Qué tiene la validez? La driving pressure, muchachos. Monitoricen con lo que ustedes consideren. Es decir, ustedes cogen esa plató y le dividen ese PIB y que lo ideal esté en menor a 15 centímetros de agua. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un paciente como Camilo, como Santiago, como Steve, como Karen Sofía? Si yo lo tengo y tengo ese paciente, que es un paciente que previamente fue pulmonarmente sano, y yo ya tengo la presión en 3 centímetros de agua, yo ya me preocupo. Y yo empiezo ya a jugar con qué? Con el PIB y con el volumen corriente, a bajar el volumen corriente. O si es que el paciente está perdiendo capacidad funcional residual, ¿cómo hago yo para mejorar ese proceso? Entonces, donde uno ya dice, bueno, tengo que ponerme pilas a este muchacho y quítense, muchachos, quítense el, el chip que a nosotros nos decían, bájale al PIB, sí, se puede reducir, muchachos, pero si estamos frente a un paciente que no es reclutable, pero si es un paciente que es reclutable, antes ponen un poquitico más de presión positiva, me puede ayudar a que me disminuya la presión plató. ¿Por qué? Por ganancia en la capacidad funcional residual. Y es que debemos tener en cuenta que si usted tiene una dry pressure, y esto hay un estudio en Medgraphic de México, que nos dice, si usted tiene una dry pressure mayor a los 15 centímetros de agua, por mayor a 24 horas, créame que ese paciente tiene una mortalidad del 70%. Entonces, si usted no controla la dry pressure, no controla por lo menos ese parámetro, muy probablemente los desenlaces van a ser fatales, ¿cierto? Y ustedes saben, muchachos, que la evolución del Billy, ya hablándolo así, es la evolución del ergotrauma, es decir, de que ya por un lado tengo injuria, tengo biotrauma, tengo varo, tengo bolo, y le estoy ya empezando a dañar más esas fibras musculares, y porque resulta que las células van a responder mayor a los cambios de presión, mayor que a los de volumen. Resulta que esto va a generar en los pacientes cambios fibróticos tempranos, como lo que estamos viendo en los pacientes con SRA, por COVID, por SARS-CoV-2, ¿cierto? Entonces, le estamos viendo que esos pacientes terminan con los pulmones fibróticos, no en todo, muchachos, ojo, porque los pacientes jóvenes se benefician de una terapia prono temprana
¿cierto? Y se benefician, muchachos, también de una presión positiva bajita, no tan alta. Y el reclutamiento alveolar en estos pacientes, lo ideal es que sea un reclutamiento alveolar escalonado. Y acá les voy a mostrar, perdón que esto no me avanza, y es ese reclutamiento alveolar y es donde yo tengo que mirar, ¿cierto? ¿Cuál es el potencial de reclutamiento de mi paciente? Entonces, a nosotros siempre nos han dicho, reclute con un modo por presión o reclute con PIP. Pero resulta que es que si usted, y esto alguna vez Natalia y yo lo hablamos hace muchos años, y ahora en este escenario vuelve y juega, usted no puede subir el PIB de una. O sea, usted no puede estar en un PIB de 10 y subirlo a 12, subirlo a 14, subirlo a 40 centímetros de agua de una. No, le va a dañar esa fibra, muchachos. Lo que van a producir es cizallamiento y algo que se llama strain. Y posterior a, produce un estrés y después va a producir produce un estrés y después produce un strain. Y es donde ya realmente daño esa fibra, ese alvéolo, ya me está colapsando y yo ya lo que hice fue, por así decirlo, perdón, una brutalidad. Entonces hay que ser muy concienzudos como usted va a reclutar a su paciente y esto va a ser una terapia individualizada basada en los protocolos que tengan en su unidad. Entonces usted dice, no, es que acá hacemos la maniobra de incremental, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, entonces yo asumo que por cada 5 respiraciones yo voy subiendo la presión positiva a 2 centímetros de agua hasta llegar a 22, a 24, pero yo debo estar pues debo estar pendiente mucho de la tensión arterial de mi paciente y de los cambios hemodinámicos que el PIB me está haciendo, porque si el paciente está en un shock y usted le va a subir el PIB, créame que ese paciente que está en shock y que tiene esa neumonía instaurada va a ser un paciente que usted le va a subir el PIB y se le va a maluquear. Se le va a maluquear y se le va a hipotensar y se le va a choquear y va a requerir aumento en el vasopresor. Entonces usted tiene 2 opciones. O lo sigue haciendo y le dice a la enfermera, oiga, ayúdeme, súbale un poquitico esa norepi a ese paciente, o usted lo va a dejar quieto y va a decir, no, pues que se reclute como pueda. Y yo debo tener en cuenta, y es que el potencial de reclutamiento va a estar influenciado netamente por 3 variables, y es la presión inspiratoria máxima de mi paciente, es decir, la presión límite que yo programo por el tiempo inspiratorio más el PIB total que yo le estoy suministrando a ese paciente en ese momento. Si realmente es un paciente respondedor, uno muchas veces dice, es que le subió la saturación al paciente. Uno dice, es que le sube la saturación al paciente. Sí, pero es que a usted, ¿quién le garantiza de que realmente esa saturación, ese paciente sea un paciente que sea potencialmente reclutable? Uno debe ir más allá, muchachos, y es lo que es analizar las gráficas de mi paciente. Si usted puede mirarle un bucle a su paciente, pues usted puede mirarle el punto, muestra si la tengo en esta, pues ya no. Puedo mirar, y si puedo mirar el punto de inflexión inferior, el punto de inflexión superior, donde mejor se me recluta mi paciente, pues va a ser mucho mejor. O realmente mirarlo y es que no me sube tanto la plató y resulta que es que después de mi maniobra de reclutamiento lo metimos al tomógrafo y resulta que ese paciente, ¿cierto, muchachos? Mejoró esas unidades alveolares y mejoró esa aireación, pues estamos frente a un paciente que realmente es paciente reclutable. Pero no, necesitamos saber rápido si ese paciente sí responde o no. ¿Con qué lo podemos hacer, muchachos? Pues con gasimetría. Y de hecho vamos a mirar lo que la AMSI hizo cuando empezó la pandemia, cuando pues teníamos ya conocimiento, pero estábamos muy empíricos y lo que teníamos era experiencia de los italianos, de los franceses y de los chinos. Y lo que nos decían era, vean, haga lo siguiente, reclute, pero todavía no prone. Reclute al paciente cada tanto y si le responde, pues no lo prone, ¿cierto? Ya nos dicen es, prone de una, porque la mejor maniobra de reclutamiento alveolar es la pronación del paciente. ¿Listo? Entonces, es la pronación del paciente y es que, muchachos, el paciente, ustedes deben de pronarlo y es que deben de tener en cuenta que la gravedad en el paciente, cuando usted lo prona, juega un papel muy importante. Primero, porque le disminuye la carga de la caja torácica. Segundo, porque me cambia las unidades. Entonces, las unidades que están colapsadas, que son dependientes, van a pasar a ser unidades independientes. Entonces, con la terapia en prono, esa compresión de ese paciente me va a disminuir y me va a aumentar como tal la relación BQ y los procesos de ventilación y de oxigenación. ¿Qué pasa con el paciente en prono? Y hay más que no, listo, ya sabemos cuáles son los beneficios, eso ya lo han hablado con Nata. ¿Y qué les quiero decir a ustedes acá? Ustedes me van a decir, ¿y cuánto tiempo prono? ¿Y cuánto tiempo hago esto? Pues muchachos, si vemos, lo que nos dicen es, prone el consenso, el último que salió, que está publicado en Lancet, lo que nos dice es, prone 48 horas
3 días. Es decir, prone 2 días a su paciente, denle un descanso de 6 horas, nuevamente prone 48 y nuevamente vuelve y prone. O sea, haga 3 ciclos de 48 horas con un intervalo de descanso de 6 horas. Entonces uno dice, bueno, eso puede ser una maniobra buena, pero si volvemos a mirar el estudio Proceva, que ustedes saben que el estudio Proceva fue lo que se hizo un prono que nos dijeron, vea, le sirve si son mayores a 18 horas, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Hacemos algo que nosotros llamamos pronación extendida. Entonces, los pacientes tienen horario de pronación y tienen horario de supinación, todos, a la misma hora, en la misma hora. Porque cuando empezamos, uno se pronaba a las 8, otro se pronaba a las 9, otro se supinaba a las 10 y eso se nos volvió un caos. No, entonces por protocolo, el paciente se desprona a las 8 de la mañana y se desprona a las 8 de la mañana y se vuelve a pronar a las 2 de la tarde. Pero les coloco un ejemplo. Por ejemplo, llegamos y lo acabamos de intubar, ¿cierto? Entonces le vamos a iniciar la terapia en prono a las 2 de la tarde. Pero rota que yo no lo voy a despronar a las 8 de la mañana del día siguiente. Lo voy a dejar en prono extendido, que me cumpla más de 24 horas en terapia prono. ¿Sí me entienden ahí? Sí, señor. Entonces, espérame un segundito, porfis. Es que quiero que aclaremos acá ciertas cositas porque me empezaron a preguntar por el chat. Steven, eso no se hace. Prendan el micrófono y pregunten en público. Sí, señor, porque yo no lo leo. No, lo peor, por mi WhatsApp. Steven, pregunten. Profe, no, es que pues se me surgió una duda, sino que era para no interrumpir al profe. No, hay que interrumpirlo porque él se emociona y empieza a hablar rápido. Sí, Yo también es que vea, por ejemplo, la pregunta era que, por ejemplo, usted ya lo pronó, ¿cierto? Pero entonces solo se prona y se monitoriza, pues, a ver cómo responde al reclutamiento, o también se le puede hacer las técnicas de reclutamiento. Claro, usted también lo puede reclutar si es un paciente que responde y le iría muy bien, porque si estamos hablando de que el prono me ayuda, ¿cierto? Y me homogeniza el pulmón, muchachos, y me invierte las zonas de West. Usted sabe que ese paciente, usted le va a hacer una maniobra pequeña de reclutamiento y le va a potenciar, o sea, va a ser un paciente potencialmente reclutable siempre y cuando sea el fenotipo en que sea reclutable. Porque pues si usted tiene un paciente que es de baja reclutabilidad, pues no solamente prone le ponga el PIB en 10, 12 y muy probablemente la mecánica que usted le vaya a hacer a las 3 horas o a las 4 horas le va a salir, usted va a decir, no, pues es que mira que el PIB ideal o el PIB óptimo de ese paciente es 10 centímetros de agua. Entonces dice, no, pues este man, si yo antes le subo PIB, el problema que yo voy a tener es a nivel cardiovascular. Listo. Y no va a tener muy buenos beneficios. Señora. Okay, entonces yo quiero ahí que aclaremos algo. Resulta que dentro de la pregunta que me hacía Steven, me preguntaba, esto que te pregunto a ti, pero te decía, y reclutamos con cualquiera de las maniobras que vimos el semestre pasado. El semestre pasado nosotros hicimos como una revisión de todas las maniobras de reclutamiento, pero en realidad uno no encuentra esa recomendación exacta de cuál es la mejor. Entonces yo pienso que vale la pena, yo sé que ya lo dijiste, pero hazlo despacito, de decir cuál es la maniobra que ahorita ustedes están usando. Bueno, Nati, y lo que tú dices es muy cierto. No existe el consenso que nos diga, vea, reclute así que le va a servir. De hecho, si nosotros miramos, perdón, Nata, lo que voy a decir, y ustedes saben, yo no soy fan de reclutamiento, a mí no me gusta reclutar. Yo soy enemigo de reclutamiento y le he dicho a Natalia, le he dicho yo, Natalia, le muestro los estudios donde dice que aumenta la mortalidad, pero cuando hay que hacerlo, toca hacerlo. O sea, nos toca hacerlo. Ella sí recluta y le gusta y tiene su posición, yo tengo la mía. Pero entonces no hay un consenso. ¿Qué estamos haciendo, muchachos? Pues estamos incrementando el PIB. Es decir, nos vamos a hacer lo siguiente. Vamos y decimos, listo. A uno le dicen tenga el PIB hasta 40 centímetros de agua, que son los estudios que uno ha visto, y empiece a bajar o empiece a subir. Hay muchas maneras de reclutar. Entonces, con la que usted se sienta más a gusto. Pero ¿cuál la que tenemos en este momento estandarizada? Pues muchachos, tenemos súbale hasta 26 centímetros de agua el PIB, 2 puntos cada 5 respiraciones. Es decir, yo empiezo en 10. Listo. Le subo a 12, cuento 5 respiraciones. Le subo a 14, cuento las 5 respiraciones. Lo subo a 16 y lo voy subiendo. Y lo voy subiendo paulatinamente hasta que me mantengo. La tensión arterial es buena, no se me hipotenso tanto, ¿cierto? Tiene una buena frecuencia cardíaca, la saturación está estable y resulta que con esos 25 de PIB
pues uno dice, es que me preocupa la plató. Obviamente, muchachos, la presión media, la pico y la plató, de cierto modo, les va a aumentar. Pero como usted no va a dejar así, porque usted va a llegar al momento que usted llegó a 24, usted va a decir, listo, dejémoslo cuando ya llegue a 24, 26, ¿yo qué hago? Me sostengo entre 3 y 5 minutos y vuelvo e inicio nuevamente a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Listo. Empiezo nuevamente a bajarle el PIB cada 5 ciclos, cada 5 respiraciones, 2 puntos al PIB. Entonces, uno dice, bueno, y eso era lo que me decía mi Natalia en algún momento, me decía, ¿y yo cuánto volumen corriente sé que, cuánta capacidad funcional residual sé que gano yo? Yo no tengo cómo, muchachos, evaluarlo porque no tengo el dispositivo. Si tuviera capnografía, muchachos, yo lo podría hacer con la producción del CO2. Y la producción del CO2 me dice, mire, llega hasta este punto de PIB, porque es que si usted lo sube, está sobredistendiendo porque no está produciendo el suficiente CO2 de este paciente y lo que está haciendo es obliterando el capilar. Entonces, de esa manera, ¿cómo la estamos haciendo? Subiendo de a 2 puntos el PIB hasta llegar hasta... Hay momentos en que usted dice, Huema, usted en 20 y le mira esa tensión arterial, le cayó a 70, 45. Me dice, no, yo acá no puedo hacer más, entonces usted lo que hace es intenta bajarlo rápidamente. Listo. Aidan, una pregunta. Durante esa misma maniobra van calculando ustedes la drive impression, la compliance para determinar cuál es el mejor compliance y menor drive impression. Exacto. Entonces ahí es donde usted también puede decir, listo, voy a hacer la maniobra para mirar el PIB óptimo. ¿Cuál es la menor plató, la menor drive pressure y la mayor estática? Listo. Porque, y tengan en cuenta, muchachos, de que los ventiladores que nos dio el gobierno, los Mindray y los Neumovent, son ventiladores muy buenos, ¿cierto? Pero, y nos da todos los datos, uno dice todos los datos, pero yo hago el ejercicio y es que yo me pongo a comparar con la fórmula, con el dato que me está dando el paciente. Muchachos, yo les digo algo, hagan la fórmula que les hemos enseñado a lo largo de todo el tiempo. No confíen tanto en esa compliance estática, en esa compliance dinámica que me está dando el paciente. No estamos diciendo que sea malo y que no lo hagamos, no. Pero si tienen el tiempo... Perdón. Exacto, si tienen el tiempo, muchachos, tómense en el tiempito de sacarle un lapicero y sacar las fórmulas. Listo. Chicos, entonces en este tipo de cosas hay muchas controversias. Entonces, ustedes pueden encontrar, porque yo quiero claridad en este punto, porque en este punto ustedes se van a encontrar con el intensivista que trabaja a su lado, que trabaja con usted, pero que no le interfiere o no le, ¿cómo les dijera yo la palabra? O sea, la ventilación mecánica es suya y el intensivista con que usted le diga está bien, le cree, ¿cierto? Usted va a encontrarse al intensivista que le va a decir, no, vaya, reclúteme el paciente. Dime, Steven. Una pregunta, ¿qué diferencia o qué beneficios se encuentra al ir bajando los puntos cada 5 respiraciones, pues de 2 en 2 o subirlos de 2 en 2? Bueno, sé que suben de 2 en 2 si es necesario subirlo, pero ¿se puede bajar también así de una o es necesario también bajarlo de 2 en 2? Tiene que, usted hace la maniobra incremental y después decremental, porque el problema es que si usted, ¿qué pasa con esa presión en el alvéolo cuando usted tiene 20 y de un momento a otro tiene 10? Se le recluta y le produce cizallamiento y le produce strain. Ajá, ok, gracias, profe. Listo, entonces en ese cuento ustedes van a encontrar el intensivista que le dice, reclute a todos sus pacientes. Yo tampoco soy de muy reclutar, ¿cierto? También sé y en todos los estudios que uno entonces empieza a leer, porque si yo digo a mí, ¿por qué el intensivista me diciendo todo el tiempo reclute? Entonces yo voy y me leo todas las investigaciones y en toda parte dicen, no, o sea, el reclutamiento mejora la oxigenación, pero no impacta la mortalidad. O sea, en algunas partes hasta le dicen a uno, hey, pilas, que se me murieron más los que recluté. Pero al intensivista usted le sigue diciendo reclútelo, ¿cierto? Entonces ustedes los terapeutas son los que tienen que tener claridad. Primero, su paciente sí tiene SHUN. Si su paciente sí tiene SHUN, va a mejorar con el reclutamiento posiblemente. Segundo, su paciente tiene espacio muerto. Si su paciente tiene aumentado el espacio muerto, con el reclutamiento no le va a mejorar la oxigenación, ¿cierto? Entonces ustedes como terapeutas tendrán que tener clara esa evaluación para definir qué van a hacer. Otra cosa es, listo, y entonces, ¿qué maniobra voy a utilizar? Listo, bueno, sí, tengo SHUN, decido que sí lo voy a reclutar, ahora, ¿qué maniobra? Entonces usted va a encontrar el intensivista que le va a decir, a mí me gusta que le suba el PIB a 20 y lo deje 20 segundos allá y vuelva y se lo baje. Se va a encontrar con el que le va a decir, reclútelo como usted lo considere,
Entonces es importante que ustedes tengan claridad y que no se queden solo con el profe Esteban, lo que le está diciendo o con lo que le diga yo, porque usted el intensivista no le puede contestar que es que la profe me enseñó, que es que el profesor Esteban dijo, usted tiene que llegarle con un sustento teórico y de ahí es la importancia que ustedes lean los artículos ustedes y los tengan disponibles. A mí, si yo uno todo eso que les estoy diciendo, yo digo, a ver, el reclutamiento dice que no mejora mortalidad, que no impacta mortalidad, que sí, que mejora oxigenación, no está muy recomendado, en muchas partes dicen que no, pero la maniobra de obtener el PIB óptimo sí está recomendada. Entonces, si a mí me dicen en COVID ponga PIB máximo de 15, yo muchas veces pensaría, bueno, ¿y cuál es el afán de subir el PIB hasta 26? Si me están diciendo no reclute porque posiblemente le va a ir peor a su paciente, pero sí búsquele el PIB óptimo haciendo la misma maniobra. Yo a veces soy partidaria de decir, ok, lo voy a hacer, pero me voy a ir con PIB hasta 16, porque yo nunca voy a elegir un PIB de 18, de 20, de 22, de 24, sino que yo máximo voy a poner un PIB de 15. Entonces en eso busco el PIB, el menor PIB con la mayor compliance y la menor distensibilidad. Ese es como uno de los puntos de vista de los que yo he visto, ¿cierto? Porque para yo hacer una maniobra de reclutamiento sí las hago, o sea, si veo la necesidad lo hago, pero necesito que mi paciente esté súper bien sedado, súper bien relajado. Porque si no es así, puedo causar un daño mayor en mí, pienso que si yo subo este PIB tan alto, puedo llevar unas plateo demasiado altas, unas driving pressure quizás demasiado altas, que puedo causar un daño mayor si mi paciente no está bien relajado. Por acá me pregunta Steven nuevamente por mi WhatsApp, lo voy a echar al agua, Steven, que si todos están entendiendo. Steven se está preguntando eso, entonces yo quiero escuchar a Luisa María Matos, ¿cómo ves la situación? Hola, profe, buenos días. Visita, hola. Profe, sí me escucha bien, es que mi internet está fallando desde ayer horrible. No, pero sí se te escucha perfecto. Profe, pues la verdad hay como conceptos y cosas que yo como que bueno, ¿qué es? Pero hay algunas cosas que las he entendido, es que yo pienso que es como muy pronto como para uno, no sé, de manera personal como entenderlo. ¿Sabes cuál es mi objetivo de que ustedes estén acá, Luisa? Sí, profe. Les voy a decir que al final del semestre ustedes estén en algo parecido y ustedes digan, wow, ¿cómo aprendí? ¿Cómo entiendo todo lo que están diciendo? Por eso los invité a ustedes. A los de la lectiva los invité para que lo tengan claro en ese momento. Quise arrancar con ustedes con esto porque todo tema de lo que estemos hablando acá, que ustedes no lo entiendan, no lo tengan suficientemente claro, ese va a ser el tema que vamos a ver en la lectiva, ¿sí? Teniendo presente lo que ya vimos, no crean que me voy a devolver a darles las clases de cuarto, quinto, sexto, cuarto y quinto. O sea, ustedes tendrán que repasar lo que vieron en cuarto y quinto, pero los temas que adicional estemos hablando acá, que no lo vimos en esas asignaturas, es de dónde va a partir esta asignatura y lo vamos a hablar dentro de 8 días. Y a Steven, a Juan Camilo, a Santiago están acá para que sigan ratificando información, sigan reforzando un poco y estén listos para ese octavo para dónde van. Listo. Y si hay alguno acá de octavo, pues porque ya está allá, ya está haciendo todo esto allá. Podemos continuar. Listo. Entonces, lo que dice Natalia es, ustedes tienen que tener en cuenta también es qué maniobra de reclutamiento están utilizando en mi unidad y cómo son los ciclos de pronación del paciente. Listo, porque como tal ya han salido muchos consensos, de esto se mucho, ya se ha escrito mucho, entonces como tal uno sí ya cuando uno llegue a la unidad dice, bueno, aquí cómo es que pronan los pacientes, cuáles son los ciclos, cuándo decido yo dejar a mi paciente en prono, cómo es la gasimetría, para tener en cuenta eso. Listo, muchachos. Y nosotros como terapeutas respiratorios debemos de tener en cuenta es los cuidados de la piel del paciente, la cara es de nosotros. Entonces, normalmente no utilizamos inmovilizador comercial. ¿Por qué? Porque se nos estaban lacerando. Al principio de la pandemia, sí, por el cuento del tiempo, pero estaban lacerando, se estaban haciendo necrosis los pacientes, ¿cierto? Entonces, les colocamos unos parches en los pómulos, en la frente, o algunos incluso hasta en el mentón, y se les gira la cabeza cada 2 horas, ¿listo? Que en la posición del nadador.
Hay también, muchachos, recuerden algo que olvidé decirles acá, y es que cuando el paciente el paciente no le mejoró la oxigenación en esta parte de acá, a su paciente no le mejoró la oxigenación, muchachos, ese paciente es candidato a ECMO. Entonces, el paciente que es candidato a ECMO, ustedes saben que son muy limitadas las unidades acá en Colombia del ECMO y deben de cumplir ciertos requisitos. Hay unas que dicen, no, es que tiene que llevar mínimo 7 días de la enfermedad, otros dicen, no, puedes llevar 10. Y pues ya eso sería otro tema, hablar de la membrana extracorpórea. Pero tengan en cuenta que esa es la última instancia que uno utiliza. Bueno, retomando aquí, muchachos, miren los cuidados de la cabecera, y cuando el paciente se prona, el terapeuta siempre va a estar a la cabecera del paciente. Listo, es el encargado de la cabeza del circuito del ventilador mecánico como tal. Bueno, y acá les quiero contar, muchachos, algo, y es la extubación del paciente. Muchachos, el paciente con COVID-19 es un paciente que ustedes deben de tener en cuenta algo, y es que el paciente de COVID-19, uno normalmente, anteriormente a usted le decía, ¿qué le decíamos nosotros a ustedes? Vea, usted intuba al paciente y usted ¿qué tiene que hacer? Inmediatamente, ¿qué tiene que hacer? Extubarlo, ¿cierto? O sea, yo le pongo ese tubo y inmediatamente pienso cuando lo extuba. En ese paciente no. En ese paciente yo debo ser un poco más concienzudo y debo esperar un poquitico más para realmente saber cuándo voy a esperar para, uno, suspenderle la terapia en prono, dos, para saber cuándo está mi paciente preparado para iniciar el WAVE o cuándo realmente lo voy a meter a una traqueostomía. Listo. Entonces, ¿qué les quiero decir a ustedes acá? ¿Qué pruebas están haciendo, muchachos? Usted cuando inicia el waning, ¿cierto? Quiere decir, ya lo pasó a modo espontáneo, ya empezó a bajarle los parámetros y utilizamos las mismas pruebas. Si usted va a mirar el NIF y el P01, pues solamente van a estar alterados por la cantidad de tiempo que los pacientes estuvieron bajo sedación y bajo relajación. Pero resulta que ustedes acá en estos pacientes sí traten de llevar el paciente a una presión positiva, siquiera de 5, de una presión soporte de 8, con AFib menos posible, para que no les vaya a fallar y hacer una adecuada prueba de respiración espontánea. El test de fuga, lo que nosotros estamos haciendo, muchachos, es realmente el test de fuga es necesario o no, pero ¿qué está pasando? Los estridores. Los pacientes con COVID-19 están haciendo muchísimo estridor. Listo, nos están haciendo estridor y porque no le estamos haciendo la prueba de fuga como tal. Porque no estamos haciendo la prueba de fuga independientemente de que ya haya superado el COVID, muchachos. Porque son pacientes que se está demostrando que tienen una infección agregada por una bacteria, por algo. Entonces, como lo decía Natalia la clase pasada, más por riesgo de nosotros, más por nosotros, es que no estamos haciendo el test de fuga en los pacientes. Entonces, estamos monitorizando otras variables, como por ejemplo, entonces, ¿qué hacemos? El paciente incluso puede tener presión soporte de 8 hoy, muchachos, y puede tener la misma presión soporte de 8 mañana y decidirlo extubar pasado mañana, porque tenemos que llegar hasta realmente unos parámetros seguros para que el paciente no me vaya a fracasar, porque las reintubaciones de un paciente con COVID es aumentar la mortalidad casi en un 80% y es condicionarlo a una traqueostomía. Pero ¿a qué pacientes, muchachos? Y vamos hablando de la traqueostomía. Y si quieren, yo les comparto. Se evitan, perdón, qué pena, yo les hago una preguntita acá, que es que me perdí, yo no sé qué estaba acá pensando. Entonces, el profesor Esteban, ¿qué fue lo que nos dijo? Que él nos dice que no está haciendo test de fuga para determinar si el paciente está listo para ser extubado, pero le alcancé a entender que están haciendo otra cosa, me perdí, no sé, Estevita, la verdad no es por corcharlos. No, Nati, lo que estamos haciendo nosotros es mirando otros índices. Entonces, lo que estamos mirando es, los índices, los neuromusculares como el P01 o el NIF, Okay. no lo se evalúan, pero no, exacto, se evalúa, pero no es que sea como el que nosotros digamos, no, es que si está así, el quite del tubo porque tiene buena fuerza muscular. No, no, lo que estamos es llevándonos, déjalo más tiempo en la prueba de respiración espontánea. Uno normalmente usted le entregaba al paciente en asistido controlado y usted lo pasaba cuando llegaba el turno espontáneo y en el transcurso del día lo estuvo a la tarde. ¿Cierto? No, este paciente no. El paciente lo podemos tener hoy en espontáneo todo el día, mañana y extubarlo pasado mañana. Ok, ¿listo? O sea, están dejando prueba de respiración espontánea, se están haciendo prueba de respiración espontánea con presión soporte de 8 PIB. De 5 y la menos PO2. Ok, pero ¿y resulta tiempo entonces como mínimo, Estevita? O sea, yo lo dejo... Nati, mínimo 24 horas.
Ok. Y estamos implementando, estamos en esto, la prueba de destete de presión soporte, porque al paciente le estamos haciendo traqueostomía y no lo estamos sacando el ventilador. Entonces estamos haciendo un protocolo experimental a ver cómo nos va. Estamos mirando varias cositas con base en la literatura y todo para hacer algo que ya estamos llamando destete de la presión soporte. Si el paciente usted lo extuvo y le hizo estridor, muchachos, pero fue un paciente que ya lleva más de 14 días de inicio de síntomas, muchachos, beneficios, si usted considera que ese estridor le va a salir con una nebulización de budesonida o de o de adrenalina, y usted le puede poner la mascarilla quirúrgica, hágale la nebulización, hágasela. ¿Por qué? Bueno, tengo acá un comentario para todos, chicos. Acá hay muchas cosas que estamos hablando, estamos hablando de medicina basada en la experiencia. Y otra en la Recordemos que es medicina basada en la evidencia, es cuando ya hay investigaciones. Ajá, exacto. Por ejemplo, basada en la evidencia no es lo de la prueba de respiración espontánea por 24 horas, ¿cierto? Esa es medicina basada en la experiencia, o sea, así nos ha ido y así está funcionando y así lo estamos haciendo. También es válida, debemos hacer basada en la experiencia, hay temas de investigación para el que quiera y le den el permiso de hacerla, ¿no? ¿Cierto? Exacto, exacto. O ya es basada en Bueno. la evidencia, ¿cierto que no? No, todavía no. Yo ustedes les digo una cosa, lo de la prueba de fuga y esto es algo que nosotros estamos haciendo con base de pronto en que listo, el paciente ya a los 14 días ya no tiene tanta carga viral, entonces ya no es tanto, usted le va a colocar la mascarilla y lo que vimos la sesión anterior, que vimos cuántos centímetros el paciente pues aeroliza. Entonces uno dice, bueno, si tiene un leve estridor, y bueno, me lo va a aguantar, le colocan una ampolla de corticoide y bueno, y mejor listo, usted se tranquiliza. Pero ahorita que le puse una ampolla de corticoide, sigue con su estridor maluco, ya como con dificultad respiratoria, pues usted dice, o lo intubo de una o le doy el chance con la nebulización. Y pues obviamente si el paciente está en una recámara de presión negativa, pues usted no va a tener ningún problema. Pero entonces si usted considera que sea un candidato para una nebulización, pero que el paciente ya haya superado los 14 días, muchachos, pues usted lo puede hacer y no hacer, y la verdad, hay pacientes que les ha funcionado. Les ha funcionado más que el corticoide intravenoso y la adrenalina, incluso más que la budesonida. ¿Listo? Y nos están pagando las budesonidas nebulizadas, el Pulmicor. El Pulmicor en la clínica siempre ha sido, siempre la da la clínica, Nati, desde que se le haga el CTC. Ah, ok. Lo que pasa es que, chicos, él nos habla de Pulmicor. El Pulmicor suelen en algunas instituciones no dejárnoslo pedir porque el registro INVIMA no lo sustenta para el uso en el paciente post-extubación en adulto. Entonces, así hay clínicas donde definitivamente no lo tienen prohibido, pero donde está súper, es un súper medicamento para eso. Yo debería trabajar para Pulmicor. Sí, porque usted le hace mucha propaganda. Bueno, entonces, muchachos, y realmente nosotros, otra cosa es, ¿cuándo vamos a hacer una traqueostomía más que prioritaria, muchachos, más que de urgencia? Es una traqueostomía prioritaria y electiva. Acá le estuvimos dando todos son los pasos y lo que debemos de tener en cuenta, pero realmente, muchachos, ¿a quién se va a traqueostomizar? Muchachos, el paciente joven, les soy muy sincero, no he tenido un paciente menor de 30 años que tenga más de 10 días intubado. La verdad, no. Entonces, los pacientes jóvenes, por lo general, les toleran bien la extubación y les va bien. Pero, ¿qué pasa con un paciente que ya tiene sus 45 años en adelante, tiene múltiples comorbilidades? A eso usted le agrega que es obeso, a usted le agrega que tiene un cuello corto, lleva varios días en ventilación mecánica, ya le suspendieron el PRON, nota que con el PRON le ha ido como regular INVIS, la PAF está, pues, se sostiene, porque esa idea, usted suspende el PRON es cuando usted lo pone en supino y tiene una tendencia por lo menos de 3 días que se sostiene la PAF. Entonces, usted dice, bueno, usted no puede al paciente, a diferencia de ECMO, que en ECMO les hacen traqueostomía y los montan en membrana extracorpórea. No, usted no puede traqueostomizar al paciente en terapia prono. Tienen que esperar a suspender la terapia prono, empezar a despertarlo, mirar cuántos días lleva y hacer la traqueostomía. Pero en los pacientes obesos realmente no se les está dando el chance porque es fatal. Es fatal como nos ha ido, incluso les ha aumentado la mortalidad
muchísimo. Entonces, si usted considera que el paciente lleva 10 días, eso ya le suspendió en el prono, tiene cuello corto, mortalidad de muchachos, háganle la traqueostomía para poder destetarlo, no se pongan a inventar. Así no es que hagamos de todos los días para respiración espontánea, para insuficiencia respiratoria, los gases están bien, el paciente ya tiene buen nivel de conciencia, ya no tiene sedación, ya no tiene soporte vasopresor, estable hemodinámicamente, eléctricamente. No, no, o sea, no lo hagan porque muchachos se pueden complicar. No dice, démosle el chance. No, cuando hemos dado el chance nos ha ido mal. Nos ha ido mal con esos pacientes. Reintubación, les cae la PAF y terminan nuevamente pronados ya cuando usted ya le suspendió el prono hacía 3 días y vuelven a terminar nuevamente y terminan mal y ya terminan con una neumonía por otro bicho. Entonces, realmente, sí categoricen a sus pacientes realmente cómo lo van a hacer. No volvemos a lo mismo, no algo que nos diga, es que si tiene esto, hágale traqueostomía, es que si tiene aquello, hágale traqueostomía. No, todavía no hay un manejo como tal que nos diga eso. Lo que estamos, lo que decía Natalia es, con base en la experiencia, lo que nosotros estamos haciendo. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿Listo? Nati. Chicos, ¿cómo la vieron? Quiero que me digan cómo les fue. Quiero escuchar a varios. Quiero escuchar a Diego, que Diego pues está ingresando y quiero escuchar cómo se siente con todo lo que escuchó, ¿cierto? Quiero escuchar que me digan alguien de la propia electiva, voy a parar la grabación. Que me diga alguien